días, gracias por la presentación. Aún estoy un poco confundido en por qué seleccionaron este tema para el Congreso de Logística, pero vamos a ver si al final vamos a hacer un match. Y este trabajo se trata sobre cómo estimar o cómo predecir la dispersión de contaminantes alrededor de vías a partir del uso de modelos de simulación numérica. Mi nombre es Daniel Prato, yo tengo una maestría en Ingeniería Automotriz y doctorado en Ciencias de la Ingeniería. Mis líneas de trabajo han estado enfocadas en temas de modelación de calidad del aire, en desarrollar estrategias para reducir consumo de combustible en flotas vehiculares y en cómo después de diseñar estas estrategias llevamos a un proceso de diseño e implementación de políticas públicas. Actualmente estoy trabajando en temas asociados a movilidad y transporte y trabajo en el Centro Latinoamericano de Innovación y Logística, que es un centro de investigación asociado al Centro de Transporte y Logística del MIT y está facultado por una empresa que se llama Lógica. Esta presentación tiene dos objetivos principales y es describir cuáles son las herramientas o las alternativas o las estrategias para predecir la contaminación alrededor de vías. Vías es una aplicación, pero puede ser cualquier otra cosa, ya lo vamos a ver. Y en qué consiste un modelo de simulación numérica. CFD significa Computational Fluid Dynamics. Entonces, normalmente nosotros pensamos que los temas de calidad del aire no son algo que nos competen. No sé si ustedes se sienten identificados con esta frase, pero siempre hay gente que piensa que eso es algo que solo le debe importar al gobierno o que es algo con respecto a lo que yo no puedo hacer nada, o simplemente es algo que pues, no es de mi incumbencia. Pero no es necesariamente así. Este video explica... Air pollution. It lurks all around us, preying on the young and old. Perdón, no quiero que suene. Ya. Entonces, las partículas que se generan como productos de combustión son de tamaño muy pequeño. Algunas de ellas hasta se mueven en el régimen molecular, o sea, parecido a los gases. Entonces, cuando uno está en la calle, estas partículas son fácilmente respirables, mucho más pequeñas que un cabello, que un granito de arena. Entonces, esas partículas entran en los pulmones y pueden empezar a generar algunos daños. Porque tienen componentes tóxicos, componentes que son perjudiciales para la salud, metales, carbonos. Entonces, afectan dos cosas principales. Una, el torrente sanguíneo, pudiendo llegar a ocasionar problemas cardiovasculares o problemas asociados a enfermedades respiratorias. Entonces, cuando uno está expuesto a concentraciones muy altas, por ejemplo, de material particulado, puede llegar a ocasionar temas de cáncer o episodios críticos que conducen al fallecimiento de la persona. También hay un problema asociado al uso de las capacidades, voy a decir, mentales o del cerebro cuando uno está expuesto a altas concentraciones de contaminantes. Esto porque es un problema. La población está creciendo, cada vez más las personas están concentradas en zonas urbanas, entonces las proyecciones indican que vamos a tener ciudades de más de 10 millones de habitantes a nivel Latinoamérica, ya está pasando en Asia. Entonces más habitantes significa una mayor demanda de recursos, una mayor demanda de energía y mayores niveles de contaminación. Entonces hay que desarrollar estrategias sobre cómo podemos nosotros combatir estos problemas que se presentan en temas de básicamente congestión vehicular. Y entonces, si queremos estudiar los fenómenos de contaminación alrededor de vías, hay dos temas principales.
Uno es lo que pasa desde el tubo de escape a la vía, y allí tenemos procesos de formación de aerosoles, procesos de turbulencia inducida por el paso del vehículo, y allí es donde se emiten estas partículas. Cuando nosotros hablamos de contaminación, lo que más nos importa son partículas menores a 10 micras, porque son las que son más fáciles de respirar, las que son más, representan una mayor adversidad sobre la salud. Esto pasa en esta fase. Adicionalmente también hay un tema de resuspensión del material particulado por el freno del vehículo y por la interacción entre la rueda y la vía. Y el otro tiene que ver con lo que pasa de la vía al ambiente, con el transporte de una masa de aire contaminada vientos abajo de una vía. Entonces aquí tenemos procesos asociados a mecánica turbulenta, como el flujo del aire transporta las masas de aire, y tenemos unos gradientes fuertes de concentración. Entonces, ¿por qué este tema lo empezamos a estudiar? Primero, porque no hay una caracterización a nivel mundial de cómo son estos perfiles de concentración, de cuáles son los efectos sobre la salud de la contaminación alrededor de vías. Entonces es un proceso complejo de medir, es un proceso complejo de caracterizar. Ha habido muchos esfuerzos, pero no me voy a detener en esto. Y lo que requerimos son 4 etapas principales. Primero, predecir o describir la física que hay detrás de esos modelos de dispersión, rastrear la trayectoria de estos contaminantes, cuantificar cuál es el impacto ambiental y establecer medidas de mitigación o de control. Entonces, los procesos de dispersión de contaminantes en la baja troposfera, que es donde nosotros estamos, son complejos. Entonces nosotros tenemos una capa que nos protege de la atmósfera, de la estratosfera, de la radiación, y en esta capa nosotros tenemos procesos de mezclado, de formación, de transporte de aerosoles, de deposición, reacciones químicas, y es una capa que evoluciona conforme aparece la radiación solar en el día. Entonces es un modelo dinámico, ¿sí? Y acá simplemente lo resumo, aunque un poco rápido por el tiempo, pero nosotros estamos en esta parte de la troposfera, en donde básicamente los principales fenómenos que inciden son la turbulencia mecánica, la dispersión de contaminantes. Adicionalmente tenemos otros fenómenos asociados a temperatura, humedad, velocidad de viento, hay procesos de estratificación. Entonces, todas estas variables hacen que sea un fenómeno difícil de medir. Adicionalmente, entonces, si vamos desde el punto de vista físico a tratar de resolver estos problemas de dispersión, pues tenemos que conocer cuáles son las ecuaciones que gobiernan estos fenómenos. Entonces, si queremos estudiar un proceso de dispersión o de transporte de una masa de aire en el ambiente, tenemos que considerar las ecuaciones de conservación de masa, la conservación de momento, la conservación de la energía. Hasta acá, esto es lo que se conoce como las ecuaciones de Navier-Stokes, y son sistemas de ecuaciones con mismo número de incógnitas y mismo número de variables. Entonces, no hay problema. Pero lo que pasa en el mundo real es que estas ecuaciones no describen 100% la realidad, porque hay fenómenos de turbulencia. 5 minutos. Bueno, entonces me voy a saltar mucho. Entonces, la forma en la que nosotros intentamos resolver estas ecuaciones es a través de modelos de dinámica computacional que resuelven numéricamente estas ecuaciones gobernantes a través de cerrar el sistema de ecuaciones con modelos de turbulencia. Esto se utiliza en diversas aplicaciones, por ejemplo en temas de aerodinámica para medir el coeficiente de arrastre, el coeficiente de fricción
en la industria automotriz, en la industria aeronáutica también se usa mucho para definir los perfiles de aire, la fricción de las ruedas, los coeficientes aerodinámicos en el diseño de las alas, por ejemplo. Y también para el tema de ver la dispersión de contaminantes o cómo es el flujo de aire en una ciudad a la hora de diseñar un edificio o una vía. Voy a saltarme, entonces nosotros lo que hicimos fue un modelo para poder predecir la dispersión de contaminantes, vientos abajo de una vía y estimar cuál era el área de impacto. ¿Sí? Entonces voy a saltarme. Hicimos una campaña experimental, configuramos el modelo y utilizamos estos resultados para evaluar los efectos ambientales. La campaña experimental, entonces, teníamos 4 estaciones de monitoreo, 3 vientos abajo de la vía. Aquí hay otros 2 equipos para propósitos de comparación de la calibración de estos equipos. Se midieron todos los parámetros meteorológicos, velocidad de viento, radiación, temperatura, en 2 vías que estaban afectadas por temas de compañías de extracción de petróleo en Meta y en Casanare. Entonces, estos son algunos de los resultados. Los parámetros meteorológicos son zonas tropicales con temperaturas entre 25 y 28 grados. Hicimos también la caracterización del tipo de vehículos y el flujo de vehículos que pasaban hora a hora, esto para estimar las emisiones de la vía. Y entonces estos son algunos de los resultados experimentales. Entonces, si ven acá tenemos las 4 estaciones y la línea roja representa los límites que establece la autoridad ambiental bajo los cuales, si se supera este límite, hay un problema grave de afectación sobre la salud. Esto es para una vía, pero fíjese que, por ejemplo, en esta vía de Meta, las concentraciones están muy por encima de los niveles establecidos por la autoridad ambiental. Entonces hay un problema serio de contaminación que nos está atacando. Tengo que ir muy rápido, lo siento. Esta es otro que se hizo. Las estaciones tenían unos filtros de partículas. Entonces, a través de un microscopio electrónico, nosotros estudiamos la morfología de estas partículas para definir el diámetro y así hacer una caracterización de cuáles eran las partículas que más se depositaban en el filtro. Y encontramos que efectivamente la mayor cantidad de partículas son menores a 10 micrómetros. Entonces, casi que todo lo que está saliendo es potencialmente adverso sobre la salud. Configuramos el modelo. Una cosa importante es que nosotros expresamos todos los resultados en términos de parámetros adimensionales. ¿Esto qué significa? Que es una metodología que se puede replicar de manera universal aplicando estos tres números. ¿Sí? Estas son las ecuaciones, lo voy a saltar rápido, y este es como el dominio computacional que nosotros usamos. Un perfil de velocidad de viento a la entrada, algunas condiciones de frontera en las paredes, y al final lo que hacemos es estudiar estos perfiles de concentración. Esto lo voy a saltar. Entonces hay una forma de establecer que el tamaño, el dominio computacional es el apropiado. Y ya que se acabó el tiempo, nos vamos a quedar con solamente esta gráfica. Entonces nosotros modelamos diferentes velocidades, diferentes direcciones de viento a diferentes temperaturas, y cuando expresamos los resultados en términos de números adimensionales, no importa la velocidad, no importa nada. Todos los perfiles caen sobre una misma curva. Entonces, ¿esto qué significa? Que yo puedo predecir la dispersión de contaminantes bajo las condiciones de una vía sobre terreno plano sin obstáculos en cualquier parte del mundo, y voy a obtener los mismos resultados. Ese es uno de los grandes valores de este trabajo. Entonces, validamos otras variables
asociadas a los diferentes modelos de turbulencia. Otro de los retos era cómo obtener concentraciones a partir de modelaciones en estado estable en periodos de, voy a decir, una semana o 2 semanas. No es un tema trivial y siento que no haya tiempo, pero desarrollamos también una metodología para poder obtener concentraciones en la escala temporal a partir de simulaciones en estado estable. Es decir, con una simulación yo puedo saber qué está pasando en un año si quisiera. Y esto, algo pasa, y esto digamos, el valor de esto es que me ahorra mucho tiempo computacional. Hacer estos modelos requiere tiempo y capacidad de cómputo muy alta. Pues bueno, esta es un poco la metodología. Esto es la comparación de los resultados que se midieron contra los que se modelaron. Entonces, hay un coeficiente de correlación del 0.85 que es bastante aceptable para periodos diarios, y para periodos multidiarios es un poquito mejor, alrededor de 0.98 para las 2 vías. Y finalmente, bueno, esta es la comparación de nuestros datos obtenidos con el modelo CFD y los datos experimentales. Esto me lo tengo que saltar. Y voy a ir aquí al final a decir, finalmente nosotros identificamos cuál es el área de impacto. O sea, si hay una carretera y un flujo de vehículos pasando constantemente, ¿hasta dónde las empresas deberían responder para reducir los niveles de contaminación? Entonces, el área de impacto se define como la distancia hasta la cual se exceden los límites definidos por la autoridad. En este caso son 100 microgramos por metro cúbico para periodos anuales. Entonces nos vamos a ver, y para Casanares son alrededor de 75 metros y para Meta son alrededor de 540 metros. Estos resultados coinciden con otros trabajos que ya se han hecho previamente alrededor de este tema. Finalmente, digamos ya de manera general, el trabajo que se hizo estuvo alrededor de 3 cosas. Primero, en caracterizar o medir la concentración de contaminantes alrededor de una vía. Segundo, en parametrizar o en identificar cómo podemos universalizar estos resultados, y encontramos que a través de una función beta con ciertos parámetros podemos describir la dispersión de contaminantes alrededor de vías sobre terreno plano, sin obstáculos en los alrededores. Entonces, importante también el tema de expresar los resultados de manera universal, y también al final lo que le queda a la autoridad ambiental. Esto fue un requisito de la autoridad ambiental del Instituto Colombiano del Petróleo. Entonces ellos al final tomaron estos resultados para regular el tema del paso de vehículos sobre vías no pavimentadas. Es decir, sirve como soporte técnico para la formulación de políticas públicas. Bueno, voy a dejarlo hasta ahí. Muchas gracias. Lo siento por eso.